Bienvenido, soy el oráculo mecánico 1427, unidad principal de archivos de entidades mágicas, dioses y primordiales. Como usuario autorizado, usted podrá ver la historia recopilada por investigadores de la antigua ciudad de Lovelace. Por favor, haga su selección ahora. Realizando la selección. Archivos seleccionados. Archivo principal, criaturas mágicas. Subarchivo, Sobekis. Archivo específico, Sagira. Elemento vinculado, veneno. Accediendo al archivo seleccionado. Aviso, para su comodidad el relato del archivo queda a cargo de un prestigioso bardo. Entendemos que el usuario podrá comprender mejor la naturaleza y motivaciones de este ser si se narra de ese modo. Iniciando archivo. Mucho antes de la fundación del enclave de Kalamantar, los Sobekis no eran mucho más que una serie de tribus de apariencia reptil o anfibia que se agrupaban en sus propias tribus y vivían bajo sus propias costumbres. Cada tribu velaba por sus propios intereses, tenían sus propios dioses y poseían sus propias costumbres, compartiendo tan solo un sistema de comercio conjunto entre las grandes tribus. De tal modo, tortugas, sapos, lagartos, cocodrilos y serpientes eran muchas veces más rivales en guerra que individuos buscando un fin común. Por aquellos motivos, los Sobeki no migraban en busca de tierras conjuntas para el desove, sino que cada tribu mantenía una parcela dentro de su propio territorio y la resguardaba celosamente. Y es precisamente en una antigua parcela, dentro de la tribu de la serpiente, que el huevo que contenía Sagira se rompió. La pequeña no era la más fuerte o la más lista de aquel grupo, y en más de una ocasión estuvo a punto de morir a colmillos de sus congéneres. Pero quiso la voluntad del gran espíritu Aishaitan que aquello no ocurriese, permitiendo que la pequeña Sagira prosperara dentro de su propia familia, que curiosamente venía a ser la del comerciante más próspero de la tribu. Los años fueron pasando y con el tiempo Sagira comenzó a mostrar una cualidad que hubiese sido difícil de determinar de niña. Con el cambio de la primera piel llega lo que los humanos suelen llamar adolescencia, y con el cambio de la segunda, lo que llaman juventud. Y en ambas etapas de su vida, Sagira demostró poseer una gran belleza. Los pretendientes no tardaron en llegar, y con ellos no tardaron en llegar regalos para ella y la familia. Su fama llegó a tal punto que muy pronto grandes señores de otras tribus comenzaron a interesarse en la serpiente, despertando en su padre una codicia ya muy familiar en él, quien no tardó en hacer planes para prometerla con dos pretendientes que gozaba de hacer competir. Un guerrero de la tribu del cocodrilo y el propio capitán de la guardia de su tribu. En la mente de su padre, una alianza entre su familia y cualquiera de sus pretendientes le brindaría no solo más riquezas, sino también el poder necesario para tomar el control de su propia tribu y quién sabe, quizás hasta el de las tribus cercanas. No hay que decir que aquel plan no era precisamente el agrado de Sagira, quien entre forzadas citas con alguno de aquellos dos debía complacer a su padre, disfrutaba de largos paseos por los pantanos circundantes. Y fue precisamente en uno de aquellos paseos que se encontró con un extraño visitante, un extranjero, en aquel sitio que buscaba pasar desapercibido en su travesía, que se encontraba evidentemente herido y que se puso en guardia en cuanto se topó con Sagira. Mas las fuerzas pronto le fallaron y cayó desvanecido ante ella. Sagira se topó ante una disyuntiva. Podía llevar el cuerpo maltrecho del invasor ante su padre y reclamar una hazaña que no había realizado, pero que a los ojos de la tribu le daría el poder necesario para reclamar su propio destino, o podría cobijar aquel extraño en algún improvisado refugio de aquel pantano para que se recuperara y continuara su camino. Quiso la voluntad de Aishaitan nuevamente que Sagira, sin saber muy bien por qué, optara por el segundo camino.
A partir de aquel momento, sus furtivos paseos por el pantano se transformaron en secretas visitas a aquel extraño humano, quien poco a poco mejoraba. Las pociones que Sagira había descubierto por su propia cuenta a lo largo de toda una infancia relegada eran sin duda efectivas en su protegido, quien en su momento estuvo completamente restablecido. En una ocasión, finalmente se presentó como Rigiel, un humano que había tomado la profesión de pícaro entre los de su especie y que había logrado forjar un pequeño imperio junto a algunos de sus asociados. Sin embargo, gracias a la intervención de los 7 de Araís, un grupo bastante problemático de primordiales, se había quedado sin nada y al borde de la muerte. Mas, contó el humano, en ese estado entre la vida y la muerte escuchó un susurro llamándolo para que se levantara y recuperara las fuerzas. A partir de aquel momento se había dirigido en dirección de precisamente ese susurro que parecía llevarlo hasta Niradosa. Lastimosamente en el camino había sido emboscado por miembros de la tribu de la rana, huyendo apenas y quedando gravemente herido. La historia del humano despertó nuevamente algún instinto primitivo en la serpiente, además que no podía negar que había cierta atracción hacia él mismo, y se propuso sacarlo de aquel territorio. La serpiente sabía que su propia tribu podría ser más letal que unas miserables ranas. Sagira no era precisamente la más rápida o la más fuerte, y aunque no había desarrollado a lo largo de su vida aquellas dotes, sí había desarrollado una gran habilidad para el engaño. La serpiente utilizó sus dones para forjar un plan. Pretendió una gran venta en Niradosa y logró que el cocodrilo y su guardia privada fueran sus escoltas. De igual manera, logró que su padre le diera permiso para aventurarse en aquel viaje, pues era interesante la promesa de un gran rédito al explorar mercados nuevos para ellos. Evidentemente le pidió a su padre que le otorgara una custodia de sus mejores guerreros, pues, según dijo, no quería arriesgarse a que su pretendiente cocodrilo se aprovechara de ella antes de la boda. Tan precisos fueron aquellos que su padre logró que el capitán de la guardia de su tribu fuera asignado con sus mejores hombres como custodio de su hija en aquella travesía. Amparada por la lona de Selene, Sagira logró esconder la noche previa a su partida al humano Rigiel entre las mercancías, y al alba, la comitiva partió rumbo a Niradosa. El viaje fue sin duda tranquilo. La comitiva, fuertemente armada de cocodrilos y serpientes, era lo suficientemente intimidante para que ninguna otra tribu osara siquiera acercarse. Como era de esperarse, los 3 días de viaje pasaron con total normalidad. Si es que por normalidad entendemos que la serpiente se aprovechaba de su propia belleza para avivar la rivalidad entre el cocodrilo y el capitán de la guardia, generando la distracción suficiente para alimentar a Rigiel a escondidas. La tarde que llegaron a Niradosa, las paredes de la torre perlada parecían brillar con una curiosa intensidad. Aquel fenómeno parecía extrañar incluso a los habitantes de aquel sitio. Sin embargo, la serpiente no le dio mucha importancia al fenómeno. Sabiendo que su protegido debía llegar hasta aquel sitio, encaminó su pequeña comitiva en su dirección, y en cuanto pudo, trabó disimuladamente las ruedas del carro para que éste se volteara. La mercancía se regó estrepitosamente por el suelo, revelando un desprevenido Rigiel que no tardó en ponerse en pie y en guardia, sin saber muy bien qué hacer. Los Sobekis reaccionaron con sorpresa y Sagira aprovechó aquella sorpresa para mencionar que alguien había escondido un asesino entre las mercancías. El trabajo arduo de la serpiente dio sus resultados. Tanto el capitán de la guardia de las serpientes como el cocodrilo creyeron que su rival había sido el responsable de tan desagradable sorpresa. Ambos creían que el otro pretendía de manera deshonrosa librarse de la competencia y quedarse con la bella y acaudalada serpiente. No tardaron ambas acciones en enfrentarse a muerte, llegando a tal nivel de violencia que los que no murieron a manos de otros Sobeki fueron acribillados por las flechas de los guardias de la ciudad. Ni qué decir que Sagira aprovechó aquella batalla para tomar a Rigiel por los hombros y encaminarlo hacia la torre de Niradosa, pues estaba extrañamente convencida que había sido un instrumento de fuerzas más grandes que ellas al salvar a aquel humano. Una vez que su protegido cruzó el umbral de la torre, finalmente vio la recompensa que había buscado para ella.
Sus pretendientes se hallaban muertos y ya no la molestarían de nuevo. Además se presentaba ante sí una pequeña fortuna en mercancía y, lo mejor de todo, se encontraba bastante lejos de su codicioso padre y su aburrida vida en el pantano. La serpiente, sin embargo, desconocía un par de cosas que en un futuro cercano cambiarían su vida para siempre. Rigiel había sido uno de los 7 que la Torre de Nirados había elegido para ascender a dioses y enfrentar a los 7 primordiales de Araís. Y también desconocía una segunda cuestión. Rigiel nunca olvidaría a la astuta Sobeki que le había salvado la vida, y ya como dios le brindaría una curiosa recompensa. Sin embargo, mientras eso estaba por llegar, la serpiente comenzó a labrarse una importante fama y fortuna en aquel pequeño pueblo donde todo lo importante en Antaria siempre da inicio. Si el video les gustó, no se olviden suscribirse al canal, darle clic en la campanita y compartir el video. Eso sirve para que Historias de Antaria sea conocido por más aventureros y aventureras. Nos vemos en la próxima historia. Fin del archivo. Esperamos que el usuario haya encontrado la información de utilidad. Esperamos que el usuario utilice nuevamente el oráculo mecánico 1427. Tenga buen día.